empezamos. Eh, Doctora Díaz, ¿cuál es el diagnóstico de hipertensión? ¿Desde cuándo? Dígame, doctor, no lo escuché. Angélica Díaz, ¿cómo está? Buenos días, buenas noches. ¿Desde cuándo considero yo hipertensión? Ya hemos hablado el ciclo pasado, ¿cierto? ¿Desde cuándo yo considero que es hipertensión? Mayor de 140 sobre 90. O sea, 90. ¿Hay más, hay menos? 130 Alexa- sobre 90. 130 sobre 90. Alexander. César Alexander. Alexander. Eh, sí, 130 sobre 90. 130 sobre 90. Ujú. 130 sobre 90, ¿no? A ver, no. Bueno, vamos a ver que las presiones arteriales es una de las enfermedades más silenciosas que existen actualmente, que está ocasionando mucha muerte en las personas. No es tan bullosa como el COVID, pero está matando igual gente o está inhabilitando un montón de gente también en esta forma, ¿no? Este, pero lo que le importa, lo importante es que tenemos que aprender a diagnosticar la hipertensión, ver los factores de riesgo de hipertensión y ver meramente cómo tenemos, qué tratamiento tenemos que darle en la hipertensión. Entonces vamos a ver que la hipertensión arterial está formada por el gasto cardíaco más la resistencia periférica. La resistencia periférica. Vamos a poder ver que cuando aumenta cuando aumenta la frecuencia cardíaca es cuando me aumenta el gasto cardíaco o cuando se me aumenta la resistencia periférica. Entonces, ante estas situaciones puede estar, aumenta la volemia, aumenta el líquido o aumenta la rigidez de las arterias. Entonces, vamos a ver qué causa hipertensión. Mientras que la causa exactamente no se conoce muy bien, ahí actualmente la hipertensión primaria idiopática, eh, hay ciertos factores que me tienden a producir mi hipertensión, por ejemplo la obesidad. La obesidad se ha observado que en las personas que son mientras más obesos, más propensas a tener hipertensión. El estilo de vida inactivo, esas personas que no hacen nada y que no tienen actividad, mayormente tienen gran propensión a tener hipertensión. Comer comidas con mucha sal. Usualmente nos encanta, la comida peruana tiene 4 gramos de sal y la comida china tiene 8. Cuando nos vamos a comer un chifa, comemos mucha sal. Tomamos más de unas bebidas alcohólicas, el estrés. Se ha comprobado que el estrés aumenta también el efecto de la hipertensión, el envejecimiento, que pone rígidas las arterias, historia familiar y genética, padres hipertensos, hijos hipertensos, nietos hipertensos también. Las enfermedades renales crónicas, las enfermedades tiroideas o adrenales, son una de las causas que tenemos que enfocarnos en nuestros pacientes que por qué tuvo hipertensión. Entonces tenemos que en los estudios hemodinámicamente de la hipertensión vemos que en el joven aumenta más la presión porque aumenta más el gasto, por el más volumen, porque más gaseosa, más líquido tomamos, si mayormente más joven, por hiperinalismo, pues el hipertiroidismo y mayormente enfermedades que ocasionan. En la edad media ya aumenta más la resistencia vascular periférica. Recuerden que en los jóvenes puede ser un problema renal y aumenta volumen. En la edad media ya es más resistencia periférica y en la edad adulta disminuye el gasto cardíaco, pero aumenta totalmente la resistencia vascular periférica. Y eso hace que los pacientes tengan una hipertensión en las arterias mucho más rígidas. Entonces, ¿en qué consiste que vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar sobre la guía 2003, que es el séptimo reporte. En el 2014 también fue el octavo reporte, que hablé casi parecido, algunos cambios que ha hecho con el séptimo reporte. Hubo una guía del 2017 y una guía actual de 2020. Entonces anteriormente, antes del 2003, todo el mundo trataba la presión como su manera, a la forma que le conviene, a la forma como le enseñaron, como se acostumbró, todo un desorden, y hablaban de 3 grados. Ya en la del 2000, la guía de 2000,
3, que mayormente va el séptimo reporte, y la 1014, que también es pequeños cambios que ha tenido, que séptimo, la de octavo y séptimo casi van lo mismo. Entonces ellos consideran por primera vez que hipertensión es aquella hipertensión arterial, es cuando tiene una presión mayor o igual de 140/90. 140 en diastólica y 90 en sistólica, o 140 y diastólica 90. Por primera vez aparece el término, divide los grados 2 en 3, 3 en 2, grado 1 y grado 2. Antes había 3 grados y él comienza a dividir grado 1 y grado 2. Considera que el grado 1 es mayor o igual de 140/90 y el grado 2 mayor de 160/100. En esta guía de la séptima y de la octava, ellos consideran por primera vez la palabra prehipertensión en aquellos pacientes que tienen presiones elevadas y que tienen factores de riesgo. Consideran prehipertensión con una presión sistólica aquellos que tienen de 120 a 139 en sistólica y diastólica de 80 a 89. O sea que todavía no llegaba a los rangos de hipertensión. Y también comienzan a ver que el objetivo es mantener al paciente menos, si no tiene factor de riesgo, menos de 140/90. Pero a los pacientes que son diabéticos, el objetivo a tratamiento es menos de 130/80. Entonces, vuelvo a resumir. El séptimo reporte y el octavo reporte, el séptimo reporte fue en 2003 y el octavo reporte de hipertensión fue en el año 2014, decían que la presión, consideran presión arterial 140/90 y ya dividen, ya no eran 3 grados, sino 2 grados, meten mayormente ya el término prehipertensión y consideran su objetivo óptimo, que si el paciente sin factor de riesgo debe mantener una presión menos de 140/90. Pero si es diabético o otro factor de riesgo cardíaco, la presión arterial va a mantenerse menos de 130/80. Entonces, ellos consideraban que la presión arterial sistólica es más frecuente en la edad avanzada y consideraban que la presión arterial diastólica es más frecuente en pacientes jóvenes. A partir de ese momento, esta guía se hizo universal ante todo el mundo. Según el AHA, la Asociación Americana de Hipertensión, y tanto la guía europeas, tomaron mayormente todo el mundo, se empezó a seguir esta guía que ayudaba mucho. Entonces, entre los factores, comenzaron a poner los factores de riesgo, como cuáles: el tabaco, la hipertensión, el sedentarismo, la diabetes, el hipercolesterolemia, y las pruebas que pedíamos a nuestros pacientes: glucosa-uratenina, examen de orina, un electrocardiograma para descartar hipertrofia ventrículo izquierdo, ven la función renal, si hay albuminuria, unas reflectoras para una cardiomegalia, si el paciente considera que hay una cardiopatía isquémica, un test de isquemia o test de esfuerzo. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Sobre el séptimo octavo reporte. Antes de continuar. Delegado. Doctor, el séptimo y el octavo reporte es igual, ¿no? Hay unos cambios hizo el octavo, hija, pero mayormente se basaba en eso. Pero recuerda que de ahí empezaban las guías a aparecer. O sea, la guía es una sugerencia. El de la Dime, diapo hija. anterior es el octavo. El de la Séptimo, diapositiva anterior. séptimo, o sea, es el séptimo. Y en una parte y el octavo casi lo mismo, no hay mucho cambio, pero en esencial hablan casi lo mismo. En el séptimo y el octavo reporte. ¿Ya? Entonces, te recuerda que ellos consideran que la presión arterial es mayor 140/90, ya los grados de 3 grados lo bajan a 2 grados, entiende a aparecer el término prehipertensión, y ellos también consideran mayormente el objetivo, que el objetivo es para los pacientes que tienen sin factor de riesgo menos de 140/90, diabéticos o hipertensos menos de 30/90. Otra cosa que en este reporte, el tratamiento se iniciaba con diuréticos, tiazida. ¿Entienden? En este reporte dice, cuando tienes un paciente hipertenso y lo tienes diagnosticado, empiézale con tiazidas. Eso es lo que decía en el reporte. El octavo reporte ya como que ya empezaba a dudar si tengo que empezar en tiazidas o no. Esa es un poco la diferencia entre el séptimo y octavo. Ya consideraban quizás poner
ya cuestionarlo, que empezamos con los yecas. ¿Ya? Eso mayormente. ¿Alguna pregunta? Gracias por tu pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Otros? Doctor, Doctor, dijo que los diabéticos era 130 sobre cuánto. 130, menos de 130 sobre menos 80. Ay, ay, ay. Eso es tu objetivo óptimo, ¿no? No es lo mismo el diagnóstico, ¿cierto? Para tratar de diferenciarlo, ¿cierto? Mi objetivo. Una cosa es diagnóstico con tal y mi objetivo cuánto debo tener. Y recuerda, ellos empezaban con tiacidas. En este reporte, en el séptimo, el octavo ya cuestionaban un poco y ya empezaban con los yecas. Recuerden que en la presión arterial sistólica ellos consideraban que la edad avanzada es insistólica y presión arterial diastólica, mayormente en pacientes jóvenes. Es una guía universal. En el año 2017 aparece una guía, la guía de hipertensión arterial 17. Es una guía más engorrosa, una guía más que pedía mucho más. Entonces, esta guía mayormente Latinoamérica no la aceptó. O sea, una gran parte de Latinoamérica no la aceptó. Es es una guía más para americanos. Más que para americanos que para mayormente para Latinoamérica, ¿no? Entonces, en esta guía, ellos consideran que la hipertensión es 130 sobre 80. Ya consideraban que la hipertensión es mayor o igual 130 sobre 80. Y con esta guía aumentó del 14% que estábamos anteriormente a 30% de pacientes hipertensos. O sea, aumentó más hipertensos. Bajó la cifra y hubo más hipertensos. Y ahí ellos ya no utilizaban mucho la palabra prehipertensión, utilizaban la palabra presión elevada. Cuando ellos consideraban presión elevada, cuando es una presión sistólica de 120 a 129 y una presión diastólica menos de 80. Vuelvo a repetir. En la séptima guía, ellos consideraban, que la guía 2017, disculpen, ellos consideraban la presión arterial menos de 130 menos sobre 80. Mayor de 130 sobre 80. Pero ya no utilizaban la prehipertensión, sino utilizaban la palabra presión elevada, con una presión sistólica de 120 a 129 y una diastólica menos de 80. Ya consideraban grupo 1 y grupo 2. En el grupo 1 consideraban que la sistólica, acá vamos a poner la sistólica, consideraban ellos de 130 a 139 y la diastólica de 80 a 89. Miren el grado 2, decía mayor de 140 sobre 90. Es lo que era en la guía anterior diagnóstico. Es lo que era el diagnóstico en la guía anterior. En esta guía define mejor los riesgos cardiovasculares. ¿Qué riesgo cardiovascular tiene el paciente diabético? Tienen una cardiopatía isquémica, tiene una ACV, o sea, factores de riesgo. Y a estos factores, mientras que más riesgo tiene este paciente, le empezaron a dar tratamiento farmacológico. Vamos acá y nos vamos a la guía del 2020. En la guía de 2020 ya consideran una presión, es hipertensión arterial cuando tiene una presión de 140 sobre 90, ¿de acuerdo? Tengo que reconocer, no sé quién me hizo la pregunta el ciclo pasado y me dijo, doctor, yo he leído algo que dice 140 sobre 90. ¿Quién fue? Alguien me hizo una pregunta del ciclo pasado cuando tuvimos en medicina 1. Yo le consulté, doctor. Tú me consultaste. ¿Cómo te llamas? ¿Es el delegado? Sí, doctor. Sí, tú me consultaste. Gracias por tu pregunta. Ahora te lo puedo responder tu pregunta. En lo más actualizado que tú has leído, estabas en la razón. Entonces, en la guía de mayo 2020, esta guía, entonces consideran que la presión arterial es a partir de 140-90, parecida a la guía del séptimo reporte y al octavo reporte. ¿De acuerdo? Entonces, esta guía no se hacía muchas bolas. O sea, esta guía trataba de compartir uno de 2017 y trataba de compartir un poco del de 2000, en la octava. Recuerden que en la guía del 2017, me olvidé de decirles, en la guía del 2017 empezó a aparecer recién los mapas. La presión en mapas, mayormente, la hipertensión como en la culpa anterior, en el 2017, consideraban que la hipertensión sea fuera de la consulta. Consideraban que porque si el paciente va al consultorio y tú lo atiendes, se le sube la presión. Entonces consideraban que la hipertensión no se debe diagnosticar dentro de la consulta, sino afuera. Pues consideraron a formar los mapas, el monitoreo ambulatorio de la medición ambulatoria de la presión arterial.
Entonces, a partir de la guía del 2017 empiezan a aparecer los mapas. Entonces decía, ¿por qué le voy a tomar la presión arterial al paciente y si el paciente cuando está conmigo se le sube y cuando va a su casa se le baja? Entonces no tiene sentido. Entonces esta guía nos hizo problemas. Consideró que la presión arterial mayor de 140/90 es en consultorio y una presión arterial de 130/90 en mapa. ¿Quedó de acuerdo esto? ¿Alguna pregunta? ¿Esto quedó claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Doctor, Dígame, dime. se refiere a, o sea, 130/90, me refiero a, por ejemplo, cuando es automedible con el medidor eléctrico o con el normal, o sea, con Cualquiera de los dos. Se cualquiera de los refiere, dos. lo que se refiere, pero últimamente hay literatura que están refiriendo, algunos dicen que más el manómetro, el otro que están mayormente, no hay mucha discusión, en las guías no hablan mucho de eso, pero este es el monitoreo, en la medición ambulatoria que le haces a tu paciente en tu casa, que lo toman en su casa, ¿no? Y le mandan, señora, tómese la presión 15 días y luego regresa. O toma, ¿entiendes? Ese se llama el mapa. Entonces, en la guía anterior decía, no, aparezco los mapas porque la mejor se toma la presión en los mapas. Entonces esta guía nos hace bolas, dijo, caramba, junto todo. Presión arterial mayor de 140/90 en consultorio, ¿cierto? Y presión arterial mayor de 130/90 cuando se le hacen mapas. Esta guía encajó más, estamos aprendiendo cómo se llama muchos en esta guía. Es una guía nueva, es una guía que muchos médicos no la conocían. Yo no la conocía hasta hace una semana. Por eso, muy bien la pregunta del delegado que me hizo sobre eso y tuve que aceptar que me quedé en la guía anterior y hoy ya estoy con la guía del 2020. Entonces, en esta guía de 2020 ya empieza a aparecer el término de presión normal. Consideraron que es una presión normal de -30, -85. En esta guía empiezan a aparecer en el Perú mayormente, inicio de tratamientos se inician con YECAS. En la guía 2007 también iniciaban YECAS, pero acá también consideraban YECAS. Solamente teacidas en el séptimo reporte. En el octavo lo valoraban, lo criticaban, lo cuestionaban. En la del 2017, YECAS. En estas 20 también con YECAS. Entonces, ellos consideran que la presión sistólica elevada, ya no utilizan el término prehipertensión, también igual que la 17, consideran presión sistólica elevada cuando tienen una presión sistólica mayor de 140 y una diastólica 90. Ellos consideran que la presión sistólica puede ser elevada tanto para ancianos y como jóvenes. La anterior decía sistólica adultos, diastólica jóvenes. Esta guía dice que la presión sistólica elevada mayormente son en ancianos y tanto jóvenes. Considera la crisis, anteriormente, el séptima, octava reporte decía que una crisis hipertensiva es mayor de 200/100. Esta guía considera que la presión a una crisis hipertensiva es mayor de 180/120. Apunten, crisis hipertensiva en esta guía mayor 180/120. Consideraban igual que la emergencia hipertensiva hay un daño de órgano diana y urgencia no hay daño de órgano diana. Empieza a aparecer también en esta guía, igual que la 17, el término de hipertensión refractaria. ¿Qué era una hipertensión refractaria? Es aquel paciente que no controlamos la presión, a pesar que le damos 3 fármacos, a pesar que le damos altas dosis, topes en medicamento, y entre uno de esos 3 medicamentos es un diurético. Entonces, en este paciente, recuerden, recibe 3 antihipertensivos, 2 en altas dosis, 3 a dosis tope, y entre ellos un diurético. Entonces tiende a aparecer también el término hipertensión primaria y secundaria. Entre los... ¿Alguna pregunta, chicos, antes de continuar? ¿Algo que no quede claro? ¿Conversamos? ¿Preguntas? Doctor, disculpe, donde dice de crisis hipertensiva, mencionó los valores, ¿me puede repetir, por favor? Claro, en el séptimo reporte, dice, o el octavo también reporte, consideran que una crisis hipertensiva es mayor o igual de 200/100.
En esta la 2020 consideran es mayor de 180 en sistólica y mayor de 120 en diastólica. ¿Ya? Doctor, Y empiezan a aparecer los términos hipertensión refractaria, también en la 17 también hablaba de hipertensión refractaria, acá también se implementan también. O sea, es una guía que junta las dos, una guía que no se ha hecho muchos problemas. Y Latinoamérica lo está cogiendo muy bien. A doctor, mí me encanta esta guía, de verdad, sinceramente. doctor, Entonces, dime. dice que los YECAS, los dos medicamentos YECAS le da dosis altas. No, 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 no. Lo que dije es que en la guía del 2017 empieza a aparecer como inicio de tratamiento de las tiacidas. La del octavo reporte, 2014, ya comienza a cuestionar. La del 2017 y la 2020 dice que se inicia con YECAS. ¿Ya? En refractaria dice que es refractaria cuando no le controlo el tratamiento, a pesar que le doy 3 fármacos y le doy altas dosis los 3 fármacos y en uno de ellos es diurético. Tiene que haber un diurético. Eso es lo que dije. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Que quede clara. Tiene que tener claras las ideas ahora que son clasificación de hipertensión. ¿Ya, chicos? Las Pero, guías y todo. Dime. ¿con qué tratamiento iniciaría? Sí, yo te lo voy a mencionar más adelante, no te preocupes, cuando lleguemos Ay, ay, ay. tratamiento. ¿Ya? No te preocupes, sino que quería decirte uno. O sea, en esta guía empiezas en esta guía tú empiezas en Perú mayormente son monodosis. Empiezas con YECA, en esta nueva guía. En otros países hay dualidad. Utilizas el ABC, una YECA, un YECA con una tiacida o un YECA con un calcio antagonista. ¿Ya? Mayormente son esos los... Pero que lo voy a mencionar más adelante. Gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a catalogar qué es hipertensión primaria y secundaria. Hipertensión primaria, mayormente consideramos que los pacientes, alguna literatura dice entre los 20 y los 50 años, la primaria. Otros dicen entre los 30 y 50. Esta guía considera casi entre el 30 y 50. Un paciente, mayormente son el 90-95% de estos pacientes que tienen esta enfermedad. Entonces, se ha estudiado, ¿y quiénes tienen esta hipertensión primaria? Es pacientes que tienen alto consumo de sal, aquellos pacientes que que retienen anormalmente el sodio, por ejemplo, como los de raza negra, hiperactividad simpática, resistencia a la insulina, que hace que aumente la actividad simpática, el aumento del sistema renina-angiotensina aldosterona, por tal aumenta la renina con la conversión a angiotensina 1, angiotensina, la YECA, formación de angiotensina 2, en angiotensina 2 un vasoconstrictor, entonces toda la jarana esta. Los fármacos como antis y simpáticos miméticos. Entonces, lo que tenemos en hipertensión secundaria, ¿cuándo considero hipertensión secundaria? Aquellos pacientes que tienen menos de 30, que aparece, o menos de 20, o según otra literatura, y que aparecen luego de los 50. Un anciano que nunca tuvo hipertensión y a los 60 pareció hipertenso. Entonces ya échate a buscar qué es secundaria. Que entre las causas secundarias, tú dices, es en el 5 o 10%. Necesitamos a ver, acá está. Vamos acá, el término aislada, lo que hablamos, y la presión entonces es aislada elevada. Lo voy a regresar esto, no se preocupe. Entonces, lo que quiero dar a entender acá, entre la secundaria, mayormente en la secundaria, consideramos al paciente que tiene hipertensión refractaria. Aquel paciente que hemos dicho que no mejora, caramba, ¿pero por qué tiene refractaria? Echamos a buscar cuál es la causa. En otra de las causas, la causa más frecuente en la secundaria es la renal. Pregunta de examen, chicos. ¿Cuál es la causa más frecuente entre las secundarias? Es la renal, un 10%. Vuelvo a repetir, pregunta de examen. Lo he visto en el ENAM, lo he visto preguntas en el residentado. Entre las otras causas, por ejemplo, tenemos entre las renales, las parenquimales, que puede ser síndrome nefrítico, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, y entre las vasculares, una estenosis de la arteria renal. Esta estenosis de la arteria renal va a producir que en estos pacientes haya una hipoperfusión
una perfusión en la arteria aferente. Esa perfusión de la arteria aferente va a ocasionar que en estos pacientes se active el sistema renina, angiotensina, aldosterona, la formación de angiotensina y se produce un vasoconstrictor. Entonces, eso es una de las causas. Entre las otras causas que tenemos que empezar, las causas endocrinos. Y entre las endocrinos, la más frecuente es el uso de anticonceptivos orales. Vuelvo a repetir, en la hipertensión secundaria, la más frecuente, el 10%, son causas renales. Entre las endocrinas, la más frecuente es la anticonceptivos orales. Entonces, hay enfermedades autoinmunes como hipertiroidismo, feocromocitoma. Tienes un paciente que tiene palpitaciones, que tiene un poco de dolor dolor de cabeza. Entonces ya te hace pensar que este paciente puede tener un feocromocitoma, ¿no? Entonces y ahí empiezas lo ves que el paciente tiene cefalea. Tu paciente viene y dice, doctor, tengo dolor de cabeza exigente y tengo palpitaciones y está con diaforesis, entonces, caramba, echa para hacer un feocromocitoma. Entonces, a este paciente le pedimos metanerfinas en orina. Le pedimos un TEC abdominal porque el tumor mayormente puede estar en las glándulas suprarrenales. Otra de las causas, como le dije, el hipertiroidismo, la enfermedad de Cushing, particularmente los pacientes de Cushing exógenos, los que abusan de corticoides, hiperplasia suprarrenal, acromegalia, entre los el hipotiroidismo. Doctor, Vamos a tener ¿primaria acá. hasta qué edad? Dime. ¿Primaria Hola. hasta los 50 o hasta los 60? 50. Y si un paciente Dice con el 50... 30 y 50. Otra lectura ¿Y si lo hay bajan un, al 20. Dime. y si hay un paciente con 55 que recién le detectan hipertensión, puede ser secundaria o no puede ser primaria? Claro, ya está en la edad. Está en la edad. Más de 55. Tienes derecho de pensar entre las causas. O sea, llega a tu consultorio un paciente que presenta los 55, 60, entonces échate a buscar primero una hipertensión secundaria. ¿Por qué no lo tuvo antes? ¿Por qué lo tiene a esa edad? Después de insuficiencia renal crónica, o de repente, a veces ha pasado. Mira, te cuento, recuerdo yo era residente de segundo año de medicina interna y llegó un paciente a nosotros que nunca había tenido hipertensión, llega con nosotros con hipertensión y que había bajado de peso y el tío era pero recontra cargado, parecía psiquiátrico, ¿ah? Totalmente psiquiátrico, eléctrico. Los tenía locas las enfermeras que le cambian el pañal porque tenía diarrea, diarrea, diarrea. Y los tenía locos a los amigos que había frío y él quería que le abran las ventanas y el otro que se metía en frío. Entonces, en un inicio en emergencia, lo habían catalogado como paciente psiquiátrico y estaba hipertenso. Ya pechando, vamos a buscar y la vamos para acá, ¿no será hipertiroideo? Y ¡pum! Hipertiroideo del paciente. ¿Qué nos llamó la atención? Y empezó la hipertensión a los 70 años tenía el paciente. Para que pueda ilustrar el ejemplo. ¿Ya, hija? Ya, doctor. ¿Contesta Y tu si viene, pregunta? por ejemplo, pero si Dime. es, por ejemplo, si tiene 55, pero es un poco gordo, obeso, si le detectan hipertensión, ¿ahí no podría ser primaria o secundaria? La hipertensión secundaria puede ser. O sea, a ver. Vamos a catalogar en este caso, ¿ya? Te encuentras un paciente que sí tiene hipertensión, ¿de acuerdo? Más adelante yo te voy a hablar del tratamiento. En estas guías también hablan sobre el tratamiento médico y el tratamiento farmacológico. En el tratamiento médico mayormente, si tú tienes un paciente, como en este caso tu paciente, que es gordo, que te daría más para la gordura, ¿cierto? Entonces, señor, la mejor medida a este paciente que tú tienes acá y que no tiene ni un factor de riesgo, por lo único que es gordo, entonces a este paciente lo mandamos 3 meses a adelgazar de peso. Porque entre las medidas no farmacológicas o medidas médicas, la principal que te baja la presión es bajar de peso. Si en 3 meses tu paciente bajó de peso y a pesar de que tu paciente sigue hipertenso, entonces ya vas a buscar la causa. ¿De acuerdo? Ah, Primero ya, bajó de peso y no bajó la presión, ya sería secundaria, ¿no crees? sí, doctor, ya. Gracias. Bacán. Gracias por tu pregunta. ¿Otra pregunta? Que me ha costado 3 noches seguidas a leer todo esto, chicos, para estar totalmente actualizado para darles una clase. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Total modos. Entonces, en la fisiopatología, quiero que entiendan esto de la fisiopatología, porque si entendemos esto, entendemos el tratamiento.
No entendemos esto, no entendemos el tratamiento. Por eso, para nosotros es importante que emprendan la fisiopatología para que entiendan para que puedan entender el tratamiento. Así como cuando hicimos ICC y hablé de la fisiopatología nos indica cómo debo pegarle a la enfermedad. Vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener que ver cualquier causa que me produce una disminución del volumen circulante, disminuye la presión de la arteria eferente, sin cualquier otra causa. Esta es una de las causas, otra de las causas, estimulación simpática, cualquiera de las causas que me puede causar, pero es una de las causas que quiero que sepan. Entonces, hay un aumento de la actividad del aparato justaglomerular, ¿cierto? En esta mayormente el angiotensinógeno que formado en el hígado se convierte en angiotensina 1 gracias a la renina. Esta enzima renina convierte el angiotensinógeno 1 en angiotensina 1. En el pulmón se forman los receptores ECA y estos receptores ECA activan el angiotensina 1 en angiotensina 2. Recuerden este receptor ECA, porque este receptor ECA, cuando me toque hablar sobre cardiología o hipertensión en COVID, vamos a hablar de esto, ¿de acuerdo? ¿Me escucharon? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, recuerden esto, porque voy a tener que la semana que viene me toca hablar de la cardiología en COVID, usualmente hipertensión en pacientes COVID. Y he visto algo interesante, ¿eh? Hay dos estudios de este año que las voy a contar cuando tengamos esta clase. Entonces, angiotensina hace la liberación, ayuda a la liberación de aldosterona. Esa angiotensina actúa sobre los receptores AT1 y produce una vasoconstricción y hacen la liberación de aldosterona. Esta aldosterona mayor absorción de sodio y la excreción de potasio en el tubo colector. Por tal, aumenta la presión. Entonces, disminución de la excreción de potasio hace que al aumento de la excreción de ADH, el ADH me jala más agua, aumenta más la presión, su acción vasoconstrictora y aumenta la presión, aumenta más la C y más líquido, más hipertensión. Vuelvo a repetir, esto es importante, chicos, que lo sepan. El sistema, la actividad del aparato justaglomerular secreta la renina, que hace que convierten el angiotensino del hígado en angiotensina 1 y angiotensina 2, que por medio de los ECA formados en el pulmón, por eso hay más receptores ECA en los pacientes en el pulmón, por eso en el COVID le saca la mura del pulmón. Estos receptores ECA convierten la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor y produce la liberación de aldosterona, mayor absorción de agua, de la C, de la DH y la DH jala agua. Entonces, esto quiero que lo entiendan porque cuando vamos a hablar tratamiento, el tratamiento actúan sobre esto. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Sobre esto de la fisiopatología, porque es importante para conocer el tratamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó entendido? Sí, doctor. Zuli. Sí. Zuli, Sí. Hola. ¿todo claro? Sí, doctor. Ya, vamos. Solo una pregunta en lo que era Dime, Zuli, antes, dime. en que era secundaria 10% renal y endocrinas sería, Los anticonceptivos orales. pero sería menos de lo de renal. O sea, no sale ningún en textura secundaria la más frecuente es la renales. Ajá, y el otro 90%. Y en las endocrinas la más frecuente es la anticonceptivos orales. Ya. Ya, o sea, el 10% de los otros menos de 10 serán, pues, ¿no? Bien. Y entre otras, ¿Ya? que sería el resto, Entre no. otras, Ya, todos se dirán gracias. y todos son menos de 10%. O sea, y esa es pregunta de examen, ¿ah? La solté. El que está acá lo responde. El que no está acá, no lo sé. Puedo preguntarlo. Pero lo he visto en varios exámenes recientados, de verdad. Lo he visto en el examen del ENAN, ¿ah? O sea, no solamente los estoy preparando para un examen de esto, lo estoy preparando para el examen del ENAN. Van a tener que hacer un examen en el internado. De repente nos encontremos en el internado, ¿no? O ahí pueda que nos encontremos. Entonces, otra de las causas que me importa saber sobre la hipertensión es que la hipertensión arterial tiende por presiones retrógradas a producirme una hipertrofia en el ventrículo izquierdo. Esta hipertrofia del ventrículo izquierdo me produce
alteración en la diástole. Como es que voy a ir a voy acá. Voy a buscar una imagen que quiero que vean para poder ilustrar esto. Este es un hipertrofia del ventrículo izquierdo. Este es una de las complicaciones cardíacas por la hipertensión es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Todo paciente que es hipertenso y tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo, la posibilidad de morir es más alta. Miren ustedes, piensen que es una hipertrofia concéntrica. Entonces la cavidad está más disminuida. Entonces tu problema es en la diástole, o sea, ahí su problema es en el llenado. Por eso, mayormente los pacientes, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca diastólica, hablamos en la hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, entre la fisiopatología que hemos visto en esta imagen, entonces vemos que el problema tiene una alteración diastólica. Hay un aumento de presión del llenado del ventrículo izquierdo, hace una presión retrógrada hacia la aurícula, en la aurícula, entonces hace una alteración en la contractilidad del llenado diastólico, hace una dilatación y causando una insuficiencia cardíaca izquierda en estos pacientes. O sea, recuerden que una de las complicaciones de estos pacientes tienden a ocasionarme hipertrofia del ventrículo izquierdo, me produciendo un problema en el llenado ventricular, produciendo un ICC del lado ICC diastólico. Este aumento de presión del ventrículo izquierdo me basa en la ventrícula izquierdo, en la aurícula izquierda. Esta ventrícula izquierda se deteriora o como tiene que vencer la fuerza. ¿Te acuerdas cuando hablamos del llenado ventricular? Tiene llenado rápido, lento y contracción auricular. Esta contracción auricular se hace con tal fuerza, contraerse, para poder vencer este problema de llenado. Y por tal se produce un cuarto ruido cardíaco. Usted tiene un paciente con hipertensión, cuarto ruido cardíaco, quiere decir que el paciente está hipertrofiado y esta contracción auricular tiene que hacer más fuerza y ¡pum!, suelta un cuarto ruido. Pregunta de examen. Un paciente con mayormente hipertenso, ¿qué quiere decir cuarto de ruido? Hay una alteración de la contracción auricular. Otra de las causas, la hipertensión hace un síndrome cardiovascular progresivo de diferentes causas, hay anormalidades fisiológicas estructurales en el corazón y los vasos, me dañan el corazón, el cerebro, los riñones y aumenta la mortalidad. Entonces, ante esto, la repercusión orgánica de la hipertensión produce problemas cardiovasculares como la hipertrofia del ventrículo izquierdo, cardiopatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca diastólica, fibrilación auricular, otro tipo de arritmias, cardiopatía isquémica. En tema a nivel central, mayormente los ACV, dice mayor riesgo de hemorragia, mayormente estudios que he visto que son ACV isquémicos. Un paciente, tú estás en tu turno, estás en tu guardia y estás en tu segundo o tercer día, llega un paciente con un ACV, accidente cerebrovascular, y entre las causas que tú encuentras es hipertensión. Piensa un ACV, ¿cómo se llama? Isquémico. Y entre algunas causas que paso de rotura, mayormente hemorrágico. Y mayormente entre las causas que producen infarto, echaste a buscar los núcleos, el putamen mayormente en eso. La retinopatía diabética que causa y los problemas renales. En problemas renales que producen la angionefroesclerosis y produce alteración de la filtración glomerular. Estos son los tipos, ¿cómo se llama? De retinopatía diabética. Esta retinopatía diabética en estos pacientes tienden a tener 4 grados. 4 grados. Entre los primeros grados, en los primeros y segundo grado, produce una vasoconstricción, primer grado, vasoconstricción de las arterias retinales. Por eso son más pequeñas. Por eso se dice que la relación arteria-vena es de 1 a 3 o de 1 a 4. En el segundo grado empieza a aparecer los cruces arteriovenosos. O sea, quiere decir que las arterias se vuelven más brillantes, se observan más brillantes. Aparecen los hilos de cobre y plata, lo que le llaman, y lo que viene a ser arteriosclerosis en esas arterias. Grado 1 y grado 2 se dice que es una retinopatía crónica.
En el grado 3 tiene a aparecer exudados y hemorragia, y en el grado 4, que aparece un edema de papila o papiledema. En el grado 3 y el grado 4 mayormente son agudos. Por eso, si tú tienes un paciente con una crisis hipertensiva, puede alterarse en producirte hemorragia o producir un papiledema, y es muy fatal en el paciente. Este es un paciente con un infarto. Miren, infarto masivo en este paciente. Y que una hemorragia subaranoidea en este paciente. Y miren imágenes de infarto. Esta es una imagen de un riñón poliquístico. Entre las complicaciones que hablamos, hipertrofia ventricular izquierda, que los alumnos creo que le dejamos su tarea. Y las perlas que quiero que sepan, la hipertensión que es entre 30-50, en los niños mayormente piensa en una enfermedad renal, glomerulonefritis aguda. En niños con hipertensión empieza un problema renal o mayor una cardiopatía, cardiomiopatía. En hipertensión grave en jóvenes empieza insuficiencia renal crónica, glomerular crónica. En ancianos causa renovasculares, que puede ser como una estenosis de la arteria renal, y la caída brusca de la presión del golpe empieza en ortastismo en estos pacientes. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Delegado. doctor. No, doctor, A ver. está claro todo. Iniciamos tratamiento. En el tratamiento, lo primero que tienes que ver tus pacientes. Si tu paciente si tiene factor de riesgo, si es grado 1, en este paciente mayormente puedes decirle, señor, no tiene factores de riesgo usted, está con la presión elevada, señor, vamos a cambiar su estilo de vida, bajar de peso, que es lo que más baja, hacer ejercicios, no consuma mucha sal, restrinja el alcohol, entonces deja de fumar, entonces, y nos vemos en 3 meses. Si en 3 meses tu paciente no mejoró, tratamiento farmacológico. Si tu paciente tiene grado 2 y con factores de riesgo, arranca de frente al tratamiento farmacológico. ¿Quedó claro? Sí, doctor. ¿Quedó claro eso? Entonces, tiene que ver mucho los factores de riesgo. En la guía del 2017 ya empezó a ver los factores de riesgo, la estratificación. Por eso, grado 1, grado 2, factor de riesgo, ahí empieza a aparecer. Pues tu paciente, si, como dijo la autora, está gordito y parece, mándalo a bajar de peso, ¿no? Recuerden, entre las medidas generales, el que más baja de presión arterial es el perder el peso. Esa es pregunta de examen. Pregunta frecuente, examen en ENAM, residentado. Cuando ingresé a la residencia me preguntaron esa pregunta a mí. Entonces, entre los medicamentos son YECAS, ARA2, calcio antagonistas, y esto vamos a conversar. Entonces, el enfoque sería grado 1, medidas dietéticas, buen control. Y si el buen control de vida, si está bien, señor, continúe con su estilo de vida. Si a pesar de 3 meses mi paciente no controla la presión, fármaco. Grado 2, paciente que tiene factor de riesgo o tiene lesión de órgano diana, renal, cardíaco, retinal o cerebral, arranco de frente. Si ya el rango farmacológico a mi paciente, señor, vamos a dar tratamiento farmacológico. Ponte que la semana que viene dices, doctor, no bajó. No tienes por qué cambiarle el tratamiento. Mínimo son 4 semanas. Y luego de 4 semanas, o que es un mes, tu paciente no mejoró, ahí recién rotas medicamento. ¿De acuerdo? Porque va a pasar que ustedes van a encontrarse, porque ustedes son los estudiantes de medicina y son a lo que les pregunta toda la familia. Mira, ¿sabes qué? Me vio mi cardiólogo, me vio mi internista, me vio mi médico general y me inició tratamiento. Tengo una semana y no me mejoró la presión. ¿Qué hago? ¿Visito vuelta a mi médico? Bueno, si me visitan a mí, bacán, 100 lucas más, ¿no? Entonces normal, me contento. Entonces, no, se dice, esperemos una semana, abuela, abuelita, tía, mamá, papá. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya me cansé. Entonces, esto es lo que quiero que sepan. Entonces, este es el cuadro que hemos visto. Entonces, acá estamos.
Entonces, vamos a empezar con los YECAS. Los YECAS, hemos dicho anteriormente que el sistema regina angiotensina aldosterona, no, el sistema aldosterona produce, hace que forman... Vamos a ya me cansé. ¿Alguna pregunta hasta acá mientras que trato de cansar? Vamos a ver que el sistema, el aparato gastrointestinal, el sistema regina, este sistema, vamos a ver que va a formar la renina, para que la renina forme el angiotensina en angiotensina 1. Y la enzima ECA actúa para la formación de angiotensina 2. El angiotensina 2 actúa sobre los receptores T1 para producir vasoconstricción y la liberación de aldosterona. ¿Quedó de acuerdo? Los YECAS actúan inhibiendo esta enzima. Entonces no hay una conversión de angiotensina 2 y por tanto no es el efecto vasodilatador y por tanto hace su efecto vasodilatador y bajando la presión. Los ARA2 tienden a inhibir mayormente el bloqueo de la unión de la angiotensina 2 con el receptor T1. Entonces, inhibe el efecto vasopresor, inhibe la liberación de aldosterona. Los calcio antagonistas, mayormente, estos tienden, vamos a ver que las arteriolas tienen bastante músculo liso y este músculo liso hace que mayormente tengan que colaboren bastante con la hipertensión. Entonces, la calcio antagonista produce una relajación de la arteria y disminuye la presión arterial. El efecto de las tiazidas tienen dos acciones. Sabemos que la tiazida es un diurético, mayormente es un diurético que bloquea el cloruro de sodio en los tubos coronados distal. También disminuye la recaptación de sodio en las arteriolas. Pero algo que tenemos que entender acá, su efecto de disminuir la bulimia, también se entiende, para los que mayormente hemos investigado esto, la tiazida no solamente es un diurético, como disminuidor de la bulimia, también disminuye la resistencia vascular periférica. Entonces, tiene dos efectos. Disminuye la bulimia, es un tratamiento a corto plazo, y es una disminución de la resistencia vascular periférica a largo plazo. Eso también es pregunta de examen frecuente. Las tiazidas, en su mayormente a corto plazo, disminuye la bulimia. A largo plazo, disminuye la resistencia vascular periférica. ¿De acuerdo? ¿Algunas preguntas? Hay un medicamento nuevo que pueden hablar que se llama alisquerín. Este medicamento nuevo tiene el efecto de inhibir la formación de renina. Entonces, al disminuir la acción de la renina, entonces el angiotensina no se convierte en angiotensina 1. Estos son los mecanismos de acción de los medicamentos. ¿De acuerdo? Y la espironolactona inhibe la acción de la aldosterona. Entonces, algo que quiero que sepan, chicos, es los YECAS. Entre los medicamentos que más disminuyen la mortalidad son las tiazidas. Entre los medicamentos que más disminuyen la mortalidad son las tiazidas. Y la YECA tiene una mortalidad intermedia, disminuye la mortalidad intermedia. Entonces, eso es lo que quiero que sepan. ¿A quiénes yo le doy YECAS? Le doy a aquellos pacientes. Tengo un paciente que es diabético, YECA. Mi paciente que tiene que tener proteinuria y microalbuminuria, le meto YECA. Paciente que tiene un ICC con una FEBI bajo, YECA. Un paciente con insuficiencia renal, escuchen, renal grado 1, grado 2, grado 3. Esa es pregunta examen. ¿Hasta qué grado de insuficiencia renal le doy YECAS? Le doy YECAS hasta grado 1, grado 2, grado 3.
¿Por qué? Porque en este grado el potasio está normal y la tasa de filtración glomerular es mayor de 30 milímetros por minuto. Vuelvo a repetir, pregunta de examen frecuente en los exámenes recientados. Los YECAS les doy hasta grado 1, grado 2, grado 3, cuando tengo una tasa de filtración mayor de 30 y mayormente con potasio normal. ¿A quienes está contraindicado o no mayormente no le debo dar a las gestantes? No se da a las gestantes, no se da a gestantes YECAS. Entre los efectos secundarios, el más común de los YECAS es la tos. La tos mayormente vespertina. Ustedes van a encontrar siempre familiares, pacientes que dice, paro con tos. Disculpe, ¿qué está tomando para la presión? ¿Enalapril, captopril? Sí. Entonces, ese es el motivo por qué yo le cambio de YECAS a ARA2, que los sartán, ibersartán, esto, porque los ARAS y tanto como los YECAS actúan en una forma igual y su acción es igual. Entonces, por tal motivo, solamente le cambio cuando el paciente tiene una voz vespertina. Esa es la más frecuente. Pero entre las otras causas de los YECAS que tienen a producirme más gravedad es el edema angioneurótico. Bueno, pregunta examen. El efecto secundario de los YECAS más frecuente es la tos vespertina. En el efecto secundario de los YECAS que tiene a producirme mayor peligrosidad es el edema angioneurótico. Vuelvo a repetir, está contraindicado darle YECAS a las gestantes. ¿Alguna pregunta hasta acá con los YECAS? ¿Delegado? Todo se entendió, doctor. Sí, sí está claro. Entonces, otro de los fármacos que quiero que aprendamos son los calcio antagonistas. Como le dije, el calcio, tenemos mayormente los que utilizamos son los dihidropirínicos, el amlodipino y el nifedipino. ¿A quién les doy yo, a quién le indico? A aquellos pacientes que no pueden utilizar tiazidas. Aquellos pacientes que no utilizan tiazidas, mayormente aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica avanzada y tienen potasio elevado, ya no les damos ni tiazidas ni YECAS. En aquellos pacientes que tienen fenómeno Raynaud, angina Prinzmetal, y en los calcio antagonistas se da con insuficiencia renal 4 y 5. Vuelvo a repetir, en los calcio antagonistas les doy insuficiencia renal 4 y 5. Los YECA le daba hasta 1, 2, 3 con una tasa de filtración más de 30 y potasio normal. En los calcio antagonistas le doy de 4 y 5 con una tasa de filtración glomerular menos de 30 y con potasio elevado. Tú tienes un paciente que te llega a la emergencia o paciente de un consultorio, estás pasando visita, eres interno, residente, y este paciente con insuficiencia renal 3, 4, no se da YECA, no se da tiazida, señores. Se da mayormente sus calcio antagonistas. ¿Alguna pregunta hasta esto? Otro de los medicamentos que quiero que sepan es lo que mayormente utilizamos son los beta-block. Los beta-block tienen una acción indirecta, no directa mayormente ante esto. Entonces bloquea los receptores beta 1 y beta 2. Me producen una relajación cardíaca, me disminuyen la frecuencia cardíaca y disminuyen el gasto cardíaco, por tal disminuye la hipertensión. Entre los que más, el más hipertensivo, pregunta de examen, el que entre los beta-block mejor acción hipertensiva es el metoprolol. Y entre el que más estudiado y el más frecuente utilizamos es el carvedilol. Aquí nos utilizamos beta bloqueantes a pacientes que tienen angina. Paciente con hipertiroidismo, beta block. Pacientes con migraña, beta block. Arritmia supraventricular tipo fibrilación auricular, beta block. ¿A quiénes yo contraindico utilizar los beta block? Aquellos pacientes que tienen broncoespasmo. Si yo tengo un paciente que es asmático o tiene POD y yo le meto un beta block, a este paciente le va a producir una vasoconstricción, empeora la vasoconstricción y me van a terminar llevándole fruta a ustedes en Pixi por matarlo al paciente. Pero es frecuente, no en pacientes asmáticos ni EPOC por vasoconstricción.
En aquellos pacientes que tienen bloqueo auriculoventricular grado 2 o 3. En aquellos pacientes que tienen enfermedad arterial periférica. Chicos, yo era R1, recuerdo, y estaba rotando. Y no lo había pensado, lo escuché a mi asistente. Había un paciente que tiene una enfermedad arterial periférica severa. El médico XYZ le mete beta-bloque. No era ni internista, no era ni cardiólogo. Era un médico X especialidad y le mete su beta-bloque y empeoró su cuadro de años. Terminaron obviamente el paciente amputándolo. Frialdad de piel, todo esto. Doctor, una pregunta. Dime. Usted dijo de que está contraindicado los betabloqueadores en personas que sufren de broncoespasmos, ¿verdad? Claro. Pero solo los que... Es que hay betabloqueadores selectivos y los no selectivos. Tengo entendido que solo los que no selectivos son los que están contraindicados acá. Pero, por ejemplo, el metoprolol, que es un selectivo que solo bloquea los beta, pero beta 1, sí se le podría dar a estos pacientes. Sí, pero había también efectos secundarios sobre vasodilatadores. Hay un estudio ahí sobre eso que están entre sí o no. ¿Ya? O sea, totalmente no. O sea, no son preferible no hay que darle betabloqueador. Preferible no. Preferible no. Ok, ¿Ya? gracias. Ujú. Entonces, este es el octavo reporte. Como le dije, empiezan a decir, ¿le meto teacidas o no le meto teacidas? Porque era primera elección en el séptimo reporte. Recuerden, ahora iniciamos el tratamiento en esos pacientes. Iniciamos mayormente con IECAS. Utilizas tu IECA, tienes tu paciente, empieza con IECA. Captopril, enalapril, lo que tú quieras. Tu paciente tiene tos, cámbialo a ARA2. Losartán, irbesartán. Tu paciente en otros países, te digo que hay la dualidad. Agrégale una tiacida y agrégale un calcio antagonista. Si es anciano, tu calcio antagonista. ¿Tiene problema renal? Retírale IECA. Métele retírale las tiacidas y ponle ciertamente tu IECA con tu calcio antagonista. Está totalmente grado 3, grado 4, potasio elevado, retira tiacida, retira todo y empieza tu calcio antagonista y empieza a jugar con beta-bloque, algo. ¿Entiendes? Ahí empezamos a jugar con qué tratamiento le debemos dar. Pero usualmente en el paso 1, en el tratamiento, vamos a poner que el tratamiento, lo lógico, en la guía, el AJA, dice que tenemos que dar bajas dosis de IECAS con calcio antagonistas. No mejoramos, grado 2, aumentamos la dosis. Si el paciente no mejora, en el paso 2 le damos una terapia triple, ABC. Calcio antagonistas, IECA y le damos metiacida. Si el paciente le aumentamos las dosis, entonces quiere decir hay resistencia a la terapia triple, entonces a este paciente le agregamos una espirolactona o le agregamos clonidina o metildopa. Si el paciente no mejora, echamos a buscar pues, refractario, ¿no? Nos echamos a buscar qué es. Hipertensión secundaria, nos echamos a buscar. A ver, ¿qué más, chicos? Y esto es lo que ves. Paciente diabético, IECAS, paciente con hipertensión sistólica aislado, calcio antagonistas, cardiopatía isquémica, beta bloqueantes, nefropatía, IECAS, hasta 2, 3, cardíaca sistólica, IECAS, diastólica, beta bloqueantes, disfunción ventricular, IECAS, migraña, beta block, hipertrofia de próstata, alfa bloqueantes, fibroblocitoma, alfa bloqueantes, y embarazo, metildopa, hidralacina. Y entre la fentolamina es en principio alfa bloqueante para la feocromocitoma. Y la crisis hipertensiva y urgencia hipertensiva. En la urgencia hipertensiva, chicos, en estos pacientes, ¿qué debemos darle? Debemos darle tratamiento. Viene tu paciente con una urgencia hipertensiva, tienes 24 horas bajar la presión, no te aloques, pones su captopril vía oral. La guía no dice sublingual. Vuelvo a repetir, las guías no dicen sublingual. Las guías dicen cómo se llama, que es vía oral. Lo bajas, no me interesa llevarlo a 140-80. Lo bajas a 150, 160-80, es suficiente y lo mandas a su casa.
le manda con su calcio antagonista y lo ves en un mes y tú lo sigues a tu paciente. No fue en uno y al rato le pongo el otro. Si le pongo su alprazolam, porque puede estar nervioso el paciente, todo el mundo le dice, no le baja la presión, el interno habla, la interna habla, la residente habla, y la mujer está loca y nerviosa, y que no le baja la presión y la asustan, su pastita de alprazolam y ¡push! Baja la presión. El problema es cuando la emergencia hipertensiva y un daño de órgano. En este caso, cuando tienes una urgencia de hipertensiva, tranquilo, en tu paciente, tienes 1 hora para bajarle la presión el 20%. En el 20%. Hay literatura que dice que en la crisis hipertensiva tenemos que darle el tratamiento de elección. Algunos consideran el abetalol como tratamiento de elección. Hay otros que consideran que el nitroprusiato es mejor elección, depende de las guías. Pero usualmente he visto que podemos utilizar el abetalol como elección, pero si el paciente tiene un problema cardiópata, nitroglicerina y nitroprusiato va muy bien. En este paciente, como le voy a repetir, tengo 1 hora para bajarle, el 20%. Al 20%. No tengo que bajarle de golpe. Me produce un bajo total y me hace un daño cerebral. Y tengo 23 horas para rebajar la presión un 10 a 5% de la presión. Y lo mantengo menos de 160, menos de 110. Vuelvo a repetir. Si tengo una emergencia hipertensiva con daño de órgano, tengo 1 hora para bajar la presión arterial media. La presión arterial media. En esta utilizo la presión arterial media. Si le bajo solo el 20%. Disminuido por debajo de 180 sobre 200. Y tengo 23 horas para bajarle la presión y bajar la presión arterial media de 5 al 15%. No estoy diciendo bajarle el 20%, no, la presión arterial media, no la sistólica, la presión es pregunta examen. Entonces, ¿en cuánto un paciente debo yo mantenerle? Con una presión sistólica menos de 160, una presión diastólica de 110. Tal vez mi paciente salió de la emergencia a piso. Ya nosotros, en medicina interna o los cardiólogos, nos echamos a buscar cuál es la causa secundaria de este problema. Entonces, eso. Y con esto, chicos, hemos acabado. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Si tengo un paciente que tiene contraindicación de usar captopril y me llega con una urgencia, ¿qué le doy? Difepino. Difedipino, pero eso no lo mata porque le baja mucho la presión. Vía oral. Mm, No sublingual. ¿Ya? ya. O sea, pero, a ver, ¿cuál sería tu contraindicación? Si es renal, dialízalo y le baja la presión. ¿Entiendes? O sea, ¿estás hablando de urgencia o de emergencia? Emergencia. Claro, Entonces, tengo más tiempo. Tienes más tiempo, o sea, tranquilo. ¿Qué? ¿Cuál es tu indicación? ¿Tu angedema o la tos? Prefiero que tenga tos y le bajo la presión, ¿no crees? Claro. Es lo mismo si tengo un paciente Riesgo-beneficio, ¿no crees? que usaba YECA, lo cambiamos por ARA2, pero le da una crisis y igual le vuelvo a dar YECA. No tiene nada que ver. Sí, que tose un rato y después le bajas y después le vuelves a su ARA, ¿no crees? Tu riesgo-beneficio, ¿no? ¿Cierto? Es tu riesgo-beneficio. Pero vía oral, ¿ah? Es vía oral. Gracias, muy buena pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Y la nitroglicerina también es vía oral o sublingual? En el tratamiento de emergencia, gracias por la pregunta, para cimentar el tratamiento de emergencia, el tratamiento es endovenoso, doctora. No es vía oral, no, es endovenoso. Gracias por la pregunta, que me había olvidado de ese detalle. Gracias, ¿ya? Es endovenoso. Entre ellos, el que mejor de elección, algún nitroprusiato, otra literatura ofrecen el abetalol. O sea, doctor, Pero ya se quitó el sublingual, la vía sublingual, ya se quitó. sí, doctor, por el efecto de las presiones totalmente daños cerebrales que está ocasionando, porque baja de golpe. Y todavía dice
12.5 a 25 miligramos. Y he visto que a veces en emergencias le ponen 2 captopril sublingual. Claro, Por eso porque sí en las guías, emergencia, para que doctor, nos orienten, ¿no? en emergencia hasta el mes de, hasta estas vacaciones que hemos tenido este año, de frente le dan a un paciente que está con 160, 170, su captopril igual para bajarle la presión. Y una pregunta, doctor. 160, ¿tengo No, que bajarle la presión? no necesariamente, por eso, esa es No la pregunta, necesariamente. ¿No por crees? qué se... Ujú. Pues te digo, o sea, por eso son las guías. Y para eso es yo la docencia, para enseñarles y pulirle lo más actualizado. Tu compañero me preguntó, habrá sido la clase hace 2 meses, y yo dije 130, 90, 80. Pero la nueva guía ya había salido y estamos en 140 o 90, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esto tenemos que seguir actualizándonos. Y tenemos, consiste en que yo he tratado de resumir las guías, he tratado de Doctor, leer para ponerle toda la pepa, lo que corresponde, ¿no? Para que doctor, sepan manejar ustedes sus pacientes. Porque tú eres el médico de la familia y todos te preguntan a ti, ¿no? doctor, y si persiste una presión de 160 o 170, ¿qué se hace en sí? ¿De emergencia te refieres? ¿O te llama tu familiar? No, No, sí no, le baja, hijo, sí le baja. O sea, es que no es que te tome en media hora. La guía no dice que en media hora te tengo que meter otro captopril. ¿Entiendes? Simplemente una de las medidas en estos pacientes es acostarse, reposo. He mostrado en últimos estudios que el reposo ayuda a mejorar, ¿cómo se llaman las emergencias hipertensivas? Las urgencias hipertensivas. Se refiere descanso en un cuarto oscuro, su paciente, su captopril, y me va a reducir la presión. ¿Qué quiero que me reduzca? 20 a 30 milímetros de mercurio, nada más. Y le das un gludipino y lo ves por consultorio externo. ¿De acuerdo? Tranquilo, sí baja. Tranquilo, señor. Acuéstese en un cuarto oscuro. Si gusta le das una pastilla para los nervios, también le calma. Doctor, Eso una no está en la guía. consulta. Eso no está en la guía de la prazolam, ¿ah? No está en la guía, por si acaso. Ya, por si acaso, ni la guía no he visto ni en la séptima, ni la octava, ni la del 2017 ni 2020. Eso ya es experiencia. Continúen. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. ¿Es Dime. cierto que los pacientes que andan, o sea, que ya tienen años, ya son viejitos, andan con la presión normal para ellos de 180, 170? Y, o sea, es tan normal. ¿Es necesario bajarles la presión? Porque para ellos una hipertensión sería, no sé, estar en 200 y tantos. Hija, gracias por tu pregunta. Hay cosas que se me había ido. En la octavo reporte y también en séptimo, en el 2017, hablan que tenemos que ser más flexibles con los ancianos. 105 más de 150 es hipertensión en ellos. Podemos tener 140, 150 en ellos, porque las arterias están más rígidas. Mi objetivo en él, tengo que ser más flexible. 150 menos 149 para mí está bien. Más de 150 ya empieza a aparecer un poco de presión elevada y no le doy captopresión lingual. Papá, abuelito, ¿tomaste tu pastilla? Son las 4. No, me toca las 6. Adelántala. ¿Ya? Ay, ¿Te ay, ay, contesté tu doctor. pregunta? Sí, es que, Y no bueno, le, le no le cuento. estés poniendo captopresión lingual. Sí, temeramente Es el que, anciano tiene sus arterias son más rígidas, más calcificadas. Su mm, umbral, 140, 150, hasta ahí podemos considerarlo hasta normal, ¿no? En mi objetivo de bajar la presión, ¿no? pero si, por ejemplo, tiene 180, pero está normal. 180 ya no está normal. No, 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 el paciente se está normal, o sea, es casual que le tomas la presión. Ya, o sea, no estás en una Y urgencia, te dice, pero él te dice, no, yo siempre estoy en estas medidas y yo empiezo a sentirme mal cuando ya no se está volando por los 250, por ejemplo. Algo que tienes que ver que la hipertensión es una enfermedad silenciosa. Muchos de los Sí, sí, sí. pacientes, culpando me he encontrado, muchos de los pacientes que he visto en emergencia con ACV son los que dicen, yo no necesito pastilla para la presión, lo tomo cuando me duele la cabeza. Es silenciosa porque a veces no causa síntomas. ¿Entiendes? Tu paciente que está ligeramente aumentado, acuéstalo. Como te digo, acuéstalo en un cuarto oscuro y de repente le baja un poco la presión, bájale un poco, media pastilla de presión si está nervioso, pero si no tiene nada,
espera hasta que aumente un poco más su hora que le tomas y vas a empezar a medir en todos los días en tu mapa que tiene varias presiones elevadas. Entonces, en unos tiempos vamos a tener que rotar el tratamiento. ¿Entiendes? Ya, Pero no hay doctor. por qué alocarse. Ya. Tú vas mirando, tiene tal presión, al día siguiente está elevada, todos están elevados. Tenemos que, usualmente en 3 meses que se ve el paciente de tratamiento, se rota tratamiento. En este caso, al mes podemos rotar tratamiento. ¿De acuerdo? Ah, doctor, otra pregunta. Dime, no hay ¿Emergencias a problema. partir de cuánto? Emergencia. ¿Es a partir de Emergencia 180 mayormente, o 200? sí, la emergencia consideran 100, 180, 160, 170, pero mayormente tiene 170, 180 y no tiene órgano, o sea, entre uno y el otro es el órgano diana, ¿no? Los dos pueden tener 180, pero uno sí tiene encefalopatía y el otro no. Entonces uno es urgencia y el otro se volvió emergencia, ¿no? O sea, la diferencia es, los dos pueden tener 190 los dos, pero uno viene tranquilo y el otro viene con daño renal, ¿no? Entonces ya el otro es urgencia y es emergencia, ¿no? Entonces en uno tienes cómo bajarle en 1 hora y el otro tienes 24 horas, ¿no? Para conversar, bajarle, acostarlo, su pastilla que le das y le bajas la presión nada más y ya lo dejas en 150 y se va a su casa. Señor, baje de peso. Señor, no fume. Señor, no consuma alcohol. Señor, está gordito. ¿De acuerdo? O muchos de esos pacientes que tú ves no toman las pastillas. Muchos de ellos, frecuente, abandono el tratamiento, hija. ¿Ya? Ya, doctor. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues chicos, Doctor, una pregunta antes que se vaya. dime. ¿Y cuál sería el fármaco de elección para tratar a una mujer embarazada con hipertensión? Alfa-metildopa, nifedipino, entre los medicamentos frecuentes en una mujer embarazada. ¿Ya? Es Gracias. metildopa, nifedipino. Mayormente lo que utilizan más en los hospitales. Alfa-metildopa y nifedipino. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por tu pregunta. Está bien tu pregunta, buena pregunta. Es Doctor, y en caso de la alfa-metildopa, mira, preeclampsia, pete. Alfa-metildopa es igual, o sea, para la preeclampsia utilizan alfa-metildopa y nifedipino. Nifedipino no mejoran alfa-metildopa. Utilizan el abetalol o utilizan hidralazina. Entre los 4 medicamentos que es frecuente es metildopa, nifedipino, labetalol, hidralazina. Gracias por tu pregunta, buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ah, chicos, algo que me olvidé. En las tiacidas, recuerden en las tiacidas, no se da en ancianos. ¿Ya? En las tiacidas, recuerden, las tías, las tías hacen glue, así lo aprendí yo. Las tías hacen glue y no hay ni una tía menos de 40 años, ¿no? Entonces, las tiacidas me producen hiperglicemia. Las tiacidas me producen hiperlipidemia. Las tiacidas me producen hiperuricemia. Por tal, está contraindicado en la gota. Pregunta de examen. Las tiacidas producen hiperglicemia, hiperlipidemia, hiperuricemia. Por tal, está contraindicado en la gota. Medicamento antihipertensivo contraindicado en la gota. A. Captopril. B. Losartán. D. Las tiacidas. Hidroclorotiazida. Y C. Beta-block. ¿Cuál sería? Y así. hidroclorotiazida. ¿Ya? Recuerden, esa es una pregunta. Sigan preguntando porque se van saliendo las ideas. Van saliendo las ideas, los que hemos conversado y Doctor, esto ayuda. las tiacidas también te pueden producir trombocitopenias, ¿verdad? Sí, he visto en estudios en ancianos, he visto un reporte, pero solamente lo haría apenas, mayormente, pero más he visto el efecto del glue que te digo. ¿Ya? Gracias por tu pregunta, hijo. ¿Otra pregunta?
Doctor, una pregunta. Dime. En los casos de un paciente hipertenso, ¿sería normal escuchar un tercer ruido por el hecho de que tiene una insuficiencia diastólica? ¿Sí? ¿Sí? Es frecuente encontrar por el ruido mayormente cuando hay más hipertensión pulmonar, ¿cierto? Ujú. Mayormente más encuentras un cuarto ruido por la contracción forzada o el ruido que hace. Con lo que dije, el llenado ventricular tiene fase lenta, rápida, lenta y contracción auricular. Esta contracción auricular tiene que vencer la fuerza sobre esa hipertrofia ventrículo izquierdo. ¡Pum! Suena el cuarto ruido. ¿Ya? Cuando ya es insuficiencia diastólica. Claro, sí. El cuarto ruido te avisa que hay algo ahí, ¿no? Si es hipertenso, digo, está ahí, y que te dice que el paciente está hipertrofiado, ¿no? Recuerden que que la IECA es un antiinmodulador y la modulación es el que produce el daño. Es igual lo que hablamos nosotros de insuficiencia cardíaca. Entre los IECA también están los inmunomoduladores, ¿no? Los diuréticos están inmunomoduladores, la espirolactona, el IECA. Los moduladores para que no afecten el corazón, la insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos de esto. Sino que gracias a Dios, sirven más preguntas y en la insuficiencia cardíaca también lo había preparado y no preguntaron mucho y muchos hemos aprendido mucho. ¿Alguna pregunta, chicos, para acabar la clase? Delegado, ¿para cuándo hacemos fiebre reumática de aviso, ya? Ok, doctor, entonces para ese tema Sí, estamos porque, coordinando. sí, Ujú. porque yo no creo que alcance tiempo ahorita. Hipertensión es larga, son 10 de la noche. Hemos hablado casi hora y media. Entonces creo que he querido darle las pepas, unir las ideas de las guías y tener un tratamiento y que sepan el mecanismo de acción de cada medicamento. Cuando ustedes aprendan, no sé si más adelante nos podamos ver de repente, por ejemplo, en mi servicio, para poder conocer el antibiótico, aprendemos los mecanismos de acción. Igual manera, he querido enseñarles el mecanismo de acción de cada medicamento hipertensivo, porque si lo conozco mejor, lo sé utilizar mejor. No solamente lo utilizo porque me dijo el doctor, o sea, ya tendremos que tener nuestra propia, saber cómo utiliza el medicamento, cuál es su mecanismo, cuál es su efecto, su indicación y cuál es su efecto adverso, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, ha sido un gusto, gracias por las preguntas, me siento satisfecho la clase de hoy día, estoy en comunicación con ustedes para la fiebre reumática y delegado, ¿eso de VIH lo doy yo o es práctica? ¿Qué VIH, COVID, cardiología? Ese tema ya lo tuvimos, doctor. Ya estuvo a cargo del doctor Ramírez. Ah, bacán, del maestro Ramírez. Ujú. Bueno, chicos, ha sido un gusto. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, Bueno, doctor. doctor. Ya.